Bienvenidos a una nueva emisión de Mundo INA. Soy Silvina Vega y me da gusto que me acompañen una vez más. Hoy iniciamos en el estado de Michoacán, donde se encuentra la Ciudad Perdida. Este lugar es un asentamiento prehispánico fundado alrededor de 1250 después de Cristo. Los fundadores de este sitio están vinculados con grupos chichimecas designados como huacúsechas, cuyos descendientes migraron posteriormente a la cuenca de Pátzcuaro y al mezclarse con poblaciones locales instauraron la dinastía del Imperio Tarasco. La Ciudad Perdida es el nombre que le dan los pobladores actuales a Malpaís Prieto, un asentamiento prehispánico que fue fundado en el siglo XIII después de Cristo sobre uno de los lugares más inhóspitos, un derrame volcánico pedregoso, caótico y sin fuente de agua, conocido como Malpaís. Situada al norte de Michoacán, en la cuenca de Zacapu, la Ciudad Perdida fue una de las urbes con mayor densidad de población del occidente de México. La fundación de este sitio se vincula con grupos chichimecas de lengua purépecha que arribaron a la región de Zacapu durante el Posclásico. Más tarde, los descendientes de uno de estos grupos, designados como huacúsechas, instaurarían la dinastía gobernante tarasca que consolidó su dominio en Tzintzuntzan, la capital de su imperio en las riberas del lago de Pátzcuaro. Esta historia tiene sus inicios en el Malpaís de Zacapu, un entorno conformado por sucesivas coladas volcánicas ocurridas a lo largo de los 3 últimos milenios. La última erupción ocurrió alrededor de 900 de nuestra era. 3 siglos después, en este singular paisaje de lavas, se fundó la Ciudad Perdida. Establecerse en este lugar no fue fácil. Los recién llegados tuvieron que modificar completamente el relieve natural para adecuarlo a sus viviendas y a sus áreas ceremoniales. Los espacios habitacionales estaban conformados por 1 o 2 casas edificadas en una terraza. Estas casas de planta cuadrada contaban con un fogón central y solían ser asociadas con graneros. Las familias acomodadas vivían en casas más grandes ubicadas cerca del recinto ceremonial. En el corazón del sitio se ubicó el recinto sagrado principal. Sin duda, su construcción implicó una mano de obra numerosa y organizada. Al centro, una plaza. Al este, la pirámide principal, que originalmente debió soportar un templo hoy desaparecido. Al oeste, un altar dedicado a los muertos. Y al sur, varias plataformas con edificios destinados a reunir sacerdotes y guerreros. Después de haber logrado erigir una ciudad en aquel entorno y de haberla habitado por casi 200 años, los pobladores del Malpaís Prieto abandonaron el lugar en los albores del siglo XV. En la relación de Michoacán se narra que los huacúsecha y otros grupos chichimecas se movieron a la región de Pátzcuaro. Estos se unen con poblaciones ya instaladas en las riberas del lago y dan paso al inicio y consolidación de un imperio. A la llegada de los españoles, Michoacán se encontraba bajo el dominio del poderoso estado tarasco que ni las huestes mexicas pudieron someter. Su máximo gobernante, el Cazonzi, había extendido su territorio más allá de los límites del actual estado. En esta exposición podrás encontrar varios objetos que se exhiben por primera vez. Provienen de distintos contextos, tanto rituales como domésticos, del sitio de Malpaís Prieto y otros de la región de Zacapu y Tzintzuntzan. A través de ellos podrás conocer un poco más de esta historia prehispánica de los purépecha.
Al centro norte del estado de Michoacán se encuentra Tzintzuntzan, dentro del territorio conocido como la Meseta Tarasca. Tzintzuntzan, lugar de colibrí o tariaran, casa del viento, fue una de las últimas grandes ciudades del mundo prehispánico y capital económica, política y religiosa del imperio purépecha. Tzintzuntzan, lugar de colibríes o tariaran, casa del viento, fue una de las últimas grandes ciudades del mundo prehispánico y capital económica, política y religiosa del imperio purépecha, que alrededor del siglo XV, junto con las ciudades de Iguazio y Pátzcuaro, controlaron los destinos de la zona del occidente mesoamericano. Se sabe por fuentes y relaciones históricas que los purépechas llegaron al norte de la cuenca del lago de Pátzcuaro alrededor del año 1200 de nuestra era. Eran descendientes del linaje de las águilas de origen chichimeca y a través de alianzas económicas, políticas, campañas militares, así como vínculos de parentesco que fueron estableciendo, lograron consolidarse como el grupo dominante de la región. Según las narraciones legendarias, alrededor del siglo XIV de nuestra era, el héroe Tariacuri se estableció como el gran señor de Pátzcuaro, nombrando a sus sobrinos Iripan y Tangaxuan como señores de Iguazio y Tzintzuntzan. A partir de entonces, por medio de campañas militares, consiguieron el dominio completo de la cuenca de Pátzcuaro, y ya para 1440 después de Cristo, bajo el liderazgo de los gobernantes Iripan y Tangaxuan, se conformó el imperio purépecha. En estas fechas, aunque el poder se dividía entre ciudades, Tzintzuntzan se erigió como la gran capital. En general, la ciudad estaba organizada por barrios según los diferentes estratos sociales. Su núcleo estaba emplazado en una ladera sobre una gran plataforma a orillas del lago de Pátzcuaro y concentraba edificios de carácter cívico, político, ceremonial y residencial. De su arquitectura sobresale un conjunto de 5 estructuras de piedra de grandes dimensiones y forma semicircular, conocidas como yácatas, sobre las que se construyeron templos de madera destinados a la realización de actos rituales de carácter público. A partir de investigaciones arqueológicas, sabemos que los edificios fueron dedicados a la principal deidad purépecha, Juricáhueri, el gran dios ardiente y del fuego, guerrero y dios de la cacería, patrono de la dinastía real y del linaje chichimeca. Hacia el costado noreste de la gran plataforma se encuentra el edificio B, conocido como el Palacio, conformado por habitaciones que pertenecían a los sacerdotes. Otros recintos en Tzintzuntzan son el edificio E, o el almacén, utilizado para el resguardo de productos, el edificio C, que conserva restos de un altar, así como los edificios A y D, construidos en la época colonial sobre las rampas de acceso a la plataforma. Cuando en 1522 hicieron su aparición los primeros soldados españoles, Tzintzuntzan era el más importante centro urbano de la región, con una población de alrededor de 30,000 habitantes y dominios que abarcaban la totalidad del territorio de Michoacán y partes de Jalisco, Colima, Querétaro y Guanajuato, así como pequeñas áreas del Estado de México, Guerrero e incluso Nayarit. El último de los gobernantes prehispánicos, el Cazonzi Tzintzicha Tangaxuan, a pesar de que facilitó la entrada de los españoles al territorio purépecha alrededor de 1530, se le acusó de esconder tesoros, asesinar españoles y practicar la idolatría, por lo que fue ejecutado.
Este hecho marcó el ocaso del poderoso imperio prehispánico de los purépechas. Al regresar del corte, viajaremos al Estado de México, donde se encuentra la zona arqueológica de Teotihuacán, con su enigmática Pirámide del Sol y la Plaza de la Luna. No le cambie. Las exploraciones en la cima de la Pirámide del Sol representaron una oportunidad única al dejar expuestos elementos inéditos de lo que fue su templo. Arqueólogos de Lina localizaron la escultura más grande de Huehueteotl, Dios Viejo o Dios del Fuego, hallada hasta ahora en Teotihuacán, en el Estado de México. A poco más de un siglo de exploraciones, la Pirámide del Sol, uno de los monumentos más grandes y enigmáticos de Mesoamérica, sigue expulsando hallazgos de sus entrañas. En la más reciente temporada de campo del proyecto Pirámide del Sol, arqueólogos de Lina descubrieron en la cima de esta construcción, a casi 70 metros de altura, una estela de piedra verde y una escultura del dios Huehueteotl, los más grandes registrados hasta ahora en Teotihuacán. En un principio, la cala fue para encontrar el desplante de esta pequeña plataforma que se encuentra en la cima. Ya que no encontramos el desplante de la plataforma, al seguir excavando, identificamos que se trata de una fosa de saqueo. Al continuar excavando, tuvimos varios elementos, entre ellos piedras verde, un bloque de piedra verde, una escultura representación de un dios viejo. La pieza pesa 190 kilos y esto hasta el momento hace que sea la representación, si llegara a ser el dios viejo, la representación más grande que tenemos aquí en Teotihuacán. Estas piezas, así como una estela completa más y el fragmento de otra, debieron decorar hace 1500 años el templo que coronaba el gran edificio de la antigua metrópoli. Los investigadores del proyecto Pirámide del Sol explican que el templo de la pirámide fue destruido por los propios teotihuacanos a finales del siglo V o inicios del VI después de Cristo. Solía haber una ofrenda en la cima de los edificios públicos. Creemos que la fosa tenía la intención de, aparte de destruir el templo, desacreditarlo, la ofrenda, ¿no? Y no para llevársela y venderla, ¿no? Sino para reusarla en otros edificios públicos o en otras actividades sociales. La ofrenda fue retirada y al paso del tiempo, las piezas arquitectónicas del templo que habían quedado in situ cayeron dentro de la fosa de saqueo, permaneciendo ahí durante siglos hasta que entre junio y diciembre de 2012 fueron descubiertas por los arqueólogos. En lo que respecta a las estelas completas de piedra verde, la primera de 2,5 metros de largo y la segunda de 1,40 m, fueron embaladas para su descenso desde la cúspide. Estas maniobras fueron supervisadas por las áreas de restauración y museografía de la zona arqueológica. Los recientes descubrimientos en la cima de la Pirámide del Sol podrían indicar que fue escenario de cultos dedicados al fuego y de finales de ciclos calendáricos. Arqueólogos de Lina exploraron las entrañas de la Plaza de la Luna en Teotihuacán y se han encontrado con lo que desde una vista aérea podría simular un paisaje lunar repleto de cráteres, fosas en cuyo interior se hallan estelas lisas de piedra verde, conductos que marcan al centro de este espacio los rumbos del universo y una serie de horadaciones que contienen cantos de río, un código simbólico que los antiguos teotihuacanos elaboraron en las primeras fases de la urbe, hace 1900 años. Retomamos el nombre de estructura A, que es el nombre que le pone el arqueólogo Ponciano Salazar en la década de los años 60, que es cuando liberan toda la Plaza de la Luna. Este edificio particularmente está justo enfrente del edificio adosado de la Pirámide de la Luna. Es una estructura de una sola planta, no se tienen más datos porque desafortunadamente estaba muy destruida cuando la reconstruye Ponciano Salazar. No sabemos si era un espacio techado o estaba abierto. Tiene la singularidad de que hay 10 altares en su interior, ¿no? Por lo que se supone que debió haber sido un espacio de uso ritual.
Cuando nosotros identificamos las fosas, pues nos damos cuenta que antes de la estructura hubo otra cosa. Y entonces planteamos la posibilidad de que hubiese alguna subestructura o un espacio ritual que estuviera asociado con la pirámide de la Luna y que eso hubiera motivado que se construyera esta estructura que es totalmente diferente a cualquier cosa que se ve en Teotihuacán y en Mesoamérica. De hecho, no hay ninguna otra estructura similar en todo Mesoamérica a esta que tenemos en Teotihuacán. Cuando nosotros empezamos a explorar las fosas y encontramos las estelas de piedra verde in situ, entonces empezamos a generar la idea de que pues sí, probablemente sea un espacio que tenga un significado simbólico, ¿no?, que une la parte subterránea, o sea, es decir, todo aquello que tenía que ver con el inframundo teotihuacano, con la parte superior. Es probable que las estelas que se han encontrado aquí en un principio hayan estado o formado parte de un templo, de los que estaban sobre los basamentos que actualmente delimitan la plaza. Y que en un momento dado los teotihuacanos decidieron confinarlas, darles un espacio final que no estuvieran a la vista y deciden enterrarlas. Hasta el momento las hemos encontrado todas aisladas, casi siempre son un evento único, es decir, hay una sola estela, pero en el caso de las que están hacia la parte poniente del Quincunce, sí hay dos estelas juntas. La distancia que hay entre ellas es variable, en realidad no hay un patrón, todavía se está haciendo el análisis del patrón de todas las oquedades que hemos encontrado en la Plaza de la Luna. Tenemos ahí un proceso que nos falta todavía mucho comprender, porque realmente pues esto no se había encontrado en Teotihuacán, pero que nos habla, primero, la importancia de la piedra verde y su relación con las deidades acuáticas, ¿no? Segundo, que este espacio también debió haber tenido relación con las deidades acuáticas y no por nada tenemos aquí las esculturas más grandes de Chalchutlicue. Tercero, que probablemente el culto que se llevaba a cabo en la pirámide de la Luna sí estuviese relacionado directamente con Chalchutlicue y no tanto con Tlaloc. Esta relación entre las dos deidades acuáticas está más que nada patente en la Plaza de la Luna. Y eso es algo que, por ese camino queremos empezar a explorar la interpretación de las estelas. Por eso nosotros planteamos que esto se quede abierto para la investigación, no para la visita pública, para la investigación, para que otros investigadores puedan verlas y en su caso también hacer sus propuestas. Es momento de hacer nuestra segunda pausa. Siga con nosotros porque al regresar nos trasladaremos al estado de California para observar la réplica de las pinturas rupestres de Cuevas Pintas. Además, iremos a la tierra del caudillo del sur, a Nenecuilco, sitio que nos remonta a los orígenes de la lucha revolucionaria. Continúe con nosotros. En el estado de Baja California, la reproducción de Cuevas Pintas forma parte del nuevo contenido museológico que estrenará este año el Museo de las Misiones Jesuíticas de Loreto. Debido al cambio climático, el abrigo donde se hallan las pinturas originales ha sido enterrado temporalmente por el INAH por su conservación. El caso de Cuevas Pintas realmente fue muy complejo en términos de tomar la decisión de su reenterramiento controlado, sobre todo pues porque estamos conscientes de lo que implica también el buscar la preservación del sitio en un contexto nuevo, que es un contexto de enterramiento, ¿no? El trabajo que estuvimos haciendo durante años fue justo el desarrollar una serie de estudios de diferentes variables que podían impactar en el sitio. Por ejemplo, por un lado teníamos este problema de la incidencia de los factores medioambientales, precipitaciones pluviales, viento, incidencia solar. Por otro lado, lo que implicaba estos materiales arrastrados, es decir, qué tanto material podía existir todavía en las áreas circundantes, sobre todo en las tierras altas, que pudiera seguir siendo arrastrado hasta este paraje, este pequeño valle donde se encuentra el sitio. Y por otro lado, pues todo un estudio tecnológico de poder evaluar en términos de las características del soporte pétreo y de la capa pictórica, qué tanta estabilidad podría tener dentro de un contexto, digamos, cerrado. Sí, fue un trabajo que nuevamente, insisto, se estuvo investigando
y haciendo estudios y analizando, y sobre todo llevamos una evaluación desde diferentes disciplinas. Y pues sí, podemos decir que es una medida sui generis, es la primera vez que nuestro instituto propone un proceso de reenterramiento controlado para un sitio rupestre. Obviamente se han hecho algunos procesos de protección en sitios arqueológicos en nuestro país, pero sobre todo es para estructuras arqueológicas perfectamente acotadas o para áreas que tengan algún acabado arquitectónico o pintura mural y que son buenos lugares un poco más confinados. En este caso es el primer ejemplo y la primera experiencia que se corre en lo que es el reenterramiento propiamente de todo un abrigo rocoso con pintura in situ y que tiene que ver con también todo un trabajo de comprensión de la dinámica regional. La réplica del sitio de Cuevas Pintas y que va a ser mostrada en el Museo de las Misiones de Loreto, pues va a ser la primera réplica, digamos, fiel de un sitio. Y esta réplica pues está reproduciendo en términos volumétricos, en términos de alteraciones de los mismos soportes, de alteraciones de las pinturas rupestres y desde rasgos básicos como grietas y alteraciones tanto a nivel de soporte como de capa pictórica, está reproduciendo la realidad. Y esto es porque nos basamos en el modelo tridimensional que lo hemos traducido volumétricamente a una réplica que se encuentra elaborada al 85% del tamaño real del abrigo con pinturas. También lo que se busca es que los visitantes sepan que el sitio está protegido, o sea, que se encuentra preservado en el paraje donde la gente anteriormente podía verlo, que se encuentra preservado bajo el nivel del piso, con un sistema muy detallado y muy específico que realizó el instituto, que se está monitoreando el estado en el que se encuentra de conservación, con vías a esperar de que más adelante el paraje se estabilice y posiblemente pueda volverse a mostrar al público, pero que entre tanto pueden visitar el sitio directamente en el museo. Anenecuilco, Morelos, es la tierra que vio nacer a uno de los líderes revolucionarios más emblemáticos, Emiliano Zapata Salazar. Ahí vivió su niñez y en este mismo lugar fue testigo de las injusticias que los hacendados cometían contra la población. Por ello, hablar de Anenecuilco es remontarse a los orígenes de la lucha revolucionaria y a la conformación de Zapata como un ícono de la lucha por la justicia en el campo. Anenecuilco, población del estado de Morelos, es la cuna que vio nacer el 8 de agosto de 1879 a quien sería uno de los caudillos más icónicos de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata. Durante sus años mozos, sus faenas en el campo estuvieron relacionadas con el cultivo de sandías, y desde estos sembradíos, Emiliano vivió las condiciones desiguales que padecían los campesinos frente a haciendas y latifundios que habían crecido, devorado sus tierras y acaparado el agua. Jesús Sotelo Inclán, estudioso del movimiento zapatista, relataba: a los 9 años, Emiliano vio derribar las huertas y las casas del barrio de Olaque. Vio llorar a su padre frente a la enorme injusticia. «Papá, ¿por qué llora?», preguntó. «Porque nos quitan las tierras». «¿Quiénes?». «Los amos». «¿Y por qué no pelean contra ellos?». «Porque son poderosos». «Pues cuando sea grande, haré que las devuelvan». 3 décadas pasaron en la vida de este caballerango entre los sobresaltos menores de la política local morelense, pero en sus reflexiones se mantuvo la causa a favor de los más necesitados y en contra del despojo de tierras. Convicción que llevó a la lucha armada y le valió la trascendencia más allá de su localidad, allende las fronteras del país, hasta alcanzar el reconocimiento internacional. Zapata se convirtió en ícono de la lucha por la justicia para el campo en distintas latitudes, entre aquellos que compartían los embates de la modernidad que aniquilaba las formas agrícolas comunales, y así
fue configurándose una personalidad cuyo mito lo reconoce como un hombre valiente e incorruptible, proporción humana que lo acrecienta como un gigante entre sus contemporáneos y también entre nosotros, aún 100 años después de sus proezas. Hemos llegado al final de esta emisión. Los espero la próxima semana con más de Mundo INAH. Hasta entonces.